Como cualquier cosa en la vida, la historia de los pugilistas en el ring es cíclica. De las pasionales flamas deportivas que demuestran los mejores luchadores, solo queda la ceniza que se pierde en el viento. Pero en este traspaso hereditario de voluntades, nace Ben Whittaker. Un pugilista que parece haber heredado el salvajismo de El Príncipe, Naseem Hamed, y la imprevisibilidad de El Maromero Páez. Bienvenidos a Boxeo de Oro. En esta nueva crónica te tenemos un relato donde determinaremos si Ben Whittaker es un pugilista que podría superar a sus ancestros guerreros, o un mero inflado que caerá por el peso titánico de la fama. Así que te pedimos, te pongas cómodo y nos acompañes. Antes de poder comprender la elevación bendita que Ben Whittaker ha venido alcanzado, tenemos que empezar a contar el plano más terrenal de su vida. Whittaker nació el 6 de junio de 1997 en Darlaston, Inglaterra. Proveniente de una familia de clase media, desde su más corta edad mostró un cierto grado de fascinación por el mundo del pugilismo. Inspirado por este deporte, comenzó a entrenar en un gimnasio de su localidad a la edad de 10 años, donde buscó especializarse a toda costa en el combate más táctico y veloz. Aunque se tiene muy claro cómo se desarrolló como pugilista amateur, su reconocimiento fue suficiente para valerle un reconocimiento local que le permitió ser seleccionado en el 2018 para representar a su país en los Juegos de la Commonwealth. Desafortunadamente, su experiencia no fue la más fortuita, perdiendo ante sus rivales. Pero el inglés obtendría una parcial redención un año después, cuando obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ekaterimburgo, y en el 2021 obtendría su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pese a que sus logros no eran nimiedades, el propio Whittaker admitió sentirse un fracaso por no llegar a llevar el oro para su país. Todavía así, este no dudó en dejar un mensaje de esperanza a sus redes sociales, algo tan simple como la frase, «Voy a volver». Esa era una promesa que interesó a algunos, pero que nadie esperaba la repercusión verdadera que implicaba. Finalmente, su debut como profesional llegaría el 30 de julio de 2022 contra Greg O'Neill, un pugilista inglés que había estado luchando en los andamios del boxeo desde hace 10 años, manteniendo una racha bastante discreta, mixta entre victorias y derrotas. Este encuentro no tenía grandes expectativas, pero Whittaker tendría que superarse y causar un gran escándalo con sus intenciones plasmadas que asegura las miradas del planeta sobre él. El duelo da comienzo con un poderoso campanazo, y como si la fuerza del objeto potenciara a O'Neill, comenzó a lanzarse con un jab triple contra su rival. Pero aunque intentará golpear a Whittaker, este se movía con maestría como una anguila flexible, casi tirando a su rival, aprovechando su propia fuerza. Mientras Greg O'Neill se tomaba la vida en esa pelea, Whittaker se mostraba bastante aburrido, haciendo caras provocativas a su rival, e incluso levantándolo de la pierna. Obviamente, esto le restó varios puntos de los jueces, pero al inglés poco le importó. Siguió evadiendo cada ataque que su rival lanzaba, mientras lo empujaba con sus piernas. Incluso cuando el referí le indicó que tuviera cuidado, Whittaker le dio un gancho a las costillas a su enemigo, igual de soberbio, antes de sentarse en las cuerdas a esperar que sonara la campana. Move your head. Relax, mate. En la segunda ronda, Ben Whittaker decidió ponerse más serio, empezando a atacar con su jab explosivo a su enemigo que lo hizo temblar. O'Neill buscó refugiarse con su defensa elevada, pero poco sirvió para que su enemigo acérrimo lo tirara al ring de un uppercut directo. En menos de 20 segundos, Whittaker venció a su enemigo de un knockout y empezó a bailar por todo el ring en celebración. No solo mostró su salvaje poder púgil, sino también su bufonería intrínseca que dejaba claro al mundo el nacimiento de un particular boxeador maestro. Después de desvelar su faceta más dedicada al show, Ben Whittaker tenía que demostrar que aquel suceso
no fuera mero suceso bendecido por la suerte, sino un grito de sus verdaderas habilidades de Dios. Su siguiente encuentro estaba pactado contra Petar Nosik, un novato con sus mismas características que estaba luchando con sus uñas para poder alzarse en las grandes ligas púgil, despiadadamente como una quimera protegiendo lo que le pertenece. Whittaker lo venció sin ningún titubeo. Al año siguiente, le tocaba verse las caras con Jordan Grant, un pugilista intimidante de casi 2 metros apodado como el Jugador. Casi parecía una contradicción viviente, pues era un personaje que dejaba claro que no venía a bromear en sus peleas, y con sus nudillos de titanio, dictaba sentencia a los pecadores que osaban subestimarlo. En tales circunstancias, a Whittaker no se le ocurre mejor idea que soltar todo su arsenal con su rival para dejar con la boca abierta a cada alma que lo presencie. Así llegó el 6 de mayo de 2022. Los dos púgiles llegaron con convicción infranqueable. Cuando el ring de la campana dio inicio, los dos mostraron la contrariedad de sus prácticas. Jordan Grant era decidido y tieso, retrocediendo de manera inteligente mientras se adapta al golpe de su rival. Whittaker se mostraba mucho más burlesco haciendo pequeños bailecitos por el ring, mientras dejaba su retaguardia al descubierto y soltaba intensos ganchos a la defensa de su rival. Veíamos cómo se enfrentaban la espada contra el escudo. Whittaker metía una mayor presión, subiendo el nivel de su golpeteo para poder traspasar la barrera de su rival. Un objetivo que le permitió atacar el rostro de Grant, que terminó cayendo sobre su cuerpo. Después de aquel golpe, el Jugador decidió empezar su propio combo de izquierda y derecha, con el que terminó envolviendo a su enemigo en un intenso intercambio de intenciones violento. Again, Whittaker leading off with that right hand. I think it's Johnny Shelton. Nice 1-2 there. Just trying to beckon Grant in. En la segunda ronda, Jordan Grant decidió ser más activo. Lanzaba su cruzado directo mientras mantenía distancia a toda costa. Parecía la estrategia maestra, pero Ben Whittaker, con su puño maestro, logró atinar un poderoso jab que hizo tambalear al inglés sobre su enemigo, nuevamente. Algo que Whittaker tomó con risa, como si no pudiera creer que aquella figura robusta se tambalearía por sus golpes explosivos. De manera contundente, Ben Whittaker comenzó un nuevo asedio que, incluso con su defensa, hizo retroceder a Jordan Grant hasta los límites del ring, antes de ser tirado por un gancho explosivo. Right hand cocked to ready to go. A bit too quickly there, Jordan Grant. He could have done with the 8 count. Durante el receso, el inglés presumió el gigante ojo morado que tenía en su ojo y las heridas que empezaba a coleccionar en todo su rostro. Llegó el tercer asalto. Jordan Grant buscó volver a su estrategia defensiva, pero antes de crear su barrera impenetrable, Whittaker lanzó un directo gancho a su rostro que lo tiró una segunda vez al piso, y junto con él estaba la toalla de su equipo. Se habían rendido, viendo una tarea imposible poder hacerle frente a un guerrero con los puños divinos como Ben Whittaker. ¿Y cuál fue la mejor forma que Ben Whittaker halló para celebrar su victoria? Ponerse a bailar un sensual reggaeton en el medio del ring, pero aunque parecía insolente con todos, no dudó en darle un abrazo a Jordan Grant y animarlo con un apretón de manos, incluso compartiendo parte de su victoria cuando levantaron su brazo con orgullo. Eran pequeños actos que dejaban claro que el inglés no solo era un payaso boxeador, sino un pasional pugilista con determinación de león. Estamos seguros de que tú y el resto de espectadores tienen la voluntad de una fiera igual, y con una voluntad guerrera en su ser. Suscribirse a Boxeo de Oro es la mejor decisión que podrían realizar. No solo nos ayudas a seguir haciendo crecer esta comunidad amante de la pelea, sino que sirves para poder mejorar la calidad de nuestro contenido y traer a nuevas personas el legado de pugilistas de leyenda. Así que no dudes también dejar tu me gusta, compartir en redes sociales nuestro vídeo y comentar. Paulatinamente, Ben Whittaker iba haciéndose de un nombre prestigioso en la industria púgil a través del esfuerzo de sus manos desnudas. Cada vez más personas veían en él el espíritu burlesque del legendario mexicano Maromero Páez, pero también podían percibir en él el don de la pelea de Naseem Hamed, que provocó que muchos lo empezaran a apodar a Whittaker como el heredero del rey o el nuevo príncipe del boxeo. Si Ben Whittaker era percibido como una eminencia, él se dio a la tarea de reafirmarlo con su duelo contra el ruso Vladimir Belushki. Como si su objetivo fuera crear el mejor show de la historia,
Whittaker se aseguró de lanzar todo su arsenal contra su rival, dejando su cuerpo al límite, antes de causar una caída en la última ronda que casi parecía destinada a linchar a Vladimir, y provocó que su equipo tirara la toalla. Ben Whittaker era una máquina imparable, y en su quinto encuentro contra Steven Leonetti, quería darle como regalo navideño a los espectadores la mejor pelea que podrían presenciar contra un italiano que se encontraba totalmente invicto, incluso aprovechando de presumir su nuevo tatuaje de anime en su espalda, que parecía añadirle un factor más bizarro a todos sus actos. Pactado para el 10 de diciembre de 2023, ambos púgiles se presentaron en el Bournemouth International Centre de Inglaterra, frente a una gran audiencia que apabullaba el sitio con emoción y expectativa. Como acostumbraba, cuando el primer asalto dio inicio, Ben Whittaker tomó la iniciativa y empezó a asaltar a su enemigo con un golpeteo frontal, buscando a toda costa llevar hasta los límites del ring a Steven Leonetti. A este punto, ya era bien sabido el estilo que manejaba su enemigo, así que parecía que el guerrero de sangre italiana esperaba darle la vuelta a la situación, enfrentándolo con la misma piedra que lanzaba. Leonetti empezó a moverse con gran gracia, casi poniendo su cara en el piso, provocando a su enemigo, mientras evadía sus ataques. Whittaker sentía una parodia en la actuación de su enemigo, así que comenzó a meter presión lanzando un potente jab a su enemigo con el que lo persiguió. Cuando la campana paró el asalto, Steven Leonetti, con un gran descaro, no hizo más que echarse a reír en la cara de su rival. La mano destra, Steven. Fatto al jab, è entrato 2 volte. Il destro avanti in questo momento, poi di nuovo sinistro. Cioè a incrociarsi, prova a trovarlo, ma Whittaker Las provocaciones empezaron a calar con dagas en Ben Whittaker, y en el segundo asalto pareció exigir una retribución justa lanzando sus cruzados desnudos. Steven Leonetti no perdió el tiempo y levantó su defensa elevada, esperando la resistencia del Duomo de Florencia, mientras se decidía a lanzar contraataques ante cada acercamiento de su rival. No obstante, Ben Whittaker no dejó pasar su puño filoso como una espada, metiendo presión con él hasta casi derribar a su enemigo. Aunque antes de esto, la campana hizo su ruido omnipresente en el ring que los detuvo. But that's credit to Ben, I guess. Me from Dredas, making it more serious. Focus on getting the job done rather than show Ben. Good body shot, good left hook to the body there from Ben. Igualmente, Leonetti y Whittaker se observaban con rivalidad, a centímetros de sus caras, clamando una victoria sangrienta. Ronda número 3. Steven Leonetti volvió a jugar desde lo seguro, aprovechando la extensión de su brazo para liberar ganchos explosivos, mientras se mantenía a raya. Claro que, a este punto, Ben Whittaker tuvo suficiente. Con la velocidad de una gacela, acorraló a su enemigo entre las cuerdas, liberando sus golpes, numerosos como una lluvia de cometas, en las zonas blandas de Steven Leonetti que empezó a sangrar por su nariz. Whittaker no estaba riendo más. Le estaba pagando con la misma moneda a su enemigo. Prosiguiendo el golpeteo continuó en el pecho de su rival, mientras Leonetti empezaba a lanzar combos desesperados. Incluso hubo un punto donde el inglés empezó a lanzar golpes mientras le hablaba al árbitro, comentando la falta que su enemigo casi provoca con su ataque bajo. Closing stages, it was interesting to see Drada an effect on him, a cumulative effect. This was a solid round. En la cuarta ronda, la angustia seguía consumiendo a Steven Leonetti, quien intentó moverse para hallar el flanco débil de su rival. Whittaker lo leyó como un libro de texto y asestó un potente uppercut, seguido de un cruzado que terminó de teñir el ring de carmesí, y tiró a Steven Leonetti con la fuerza de una piedra, fulminado sin poder levantarse. Un combate épico que le dotaba de una nueva victoria a Ben Whittaker. Después de haber emocionado al público hasta el borde de su asiento, darles victorias limpias y espectáculos que fascinaban por la bizarra situación. Llegamos a la actualidad, 31 de marzo del 2024. Ben Whittaker estaba a las puertas de empezar a convertirse en un guerrero élite que tuviera un respeto debido para su talento. Solo tenía un rival que se plantaba en su camino como un muro de ladrillos: Leon Willings.
Proveniente igual de Reino Unido, Willings es un hombre 4 años menor que Whittaker, de sangre aria, con una carrera iniciada en el 2021, sin ninguna derrota en su récord. Para el ojo observador parecía que el pueblo inglés intentaba reemplazar a su estrella ascendente con alguien más atractivo para el público yankee. Aunque los dos eran compatriotas de sangre, Leon Willings y Ben Whittaker parecían tan diferentes como el día y la noche. El nuevo príncipe iba a dejar su alma en su encuentro para evidenciar ante el público cuáles eran todas esas diferencias fundamentales. La campana sonó y el aire se llenó de una energía palpable. Leon Willings, con su porte imponente, se plantó en el medio del ring, mientras Whittaker avanzaba con su jab destructor. Como si fuera su marca de identidad, el inglés buscó retar a su rival físicamente, buscando conectar sus puños de fuego, haciéndolo retroceder hasta las cuerdas. Solo que, a diferencia de la mayoría, Leon Willings aceptó el reto, quedándose sobre los límites del ring, usándolos de apoyo para poder mejorar el poder de su golpe. Aquella acción solo terminó provocando que Leon casi cayera de un directo gancho de su enemigo. La situación parecía tan estúpida para Ben Whittaker que decidió empezar a bailar como un complemento del absurdismo. No prevarication here whatsoever. He's none of the showboating that we've seen. He's just trying to dip those knees and roll away from the left hand, but he's trapped. He's really firing at all cylinders. En el segundo asalto comenzó con una intensidad renovada. Leon, consciente de su fuerza, lanzó combinaciones que resonaban en el aire como truenos. Ben, sin embargo, se mantenía un paso adelante, utilizando su velocidad para evadir los ataques, aprovechando la tensión para lanzar ganchos más potentes. Esa chulería no sirvió más que para que el inglés terminara cayendo sobre Whittaker para no tocar el piso. And then comes upstairs. It's really, really good. You can see the reddening on. Because he throws it in a quite unorthodox manner. Good right hands here though. Slam left hand. It's a strange, unorthodox kind of start for this. If he can finish it well in this last 30 seconds. Definitely a much better round for Williams. It's time. Al llegar al tercer asalto, Ben había encontrado su ritmo. Con una calma casi sobrehumana, controlaba la distancia, haciendo que Leon se sintiera incómodo. Cada vez que Leon lanzaba un ataque, Ben respondía con una esquiva elegante seguida de un gancho devastador. La habilidad de Whittaker para anticipar los movimientos de su oponente era evidente, y cada golpe que conectaba era un recordatorio de su superioridad táctica. Willings just offering in that head almost there. How can he let him talk to his coach? Jeez. Back on your job! Come on, work! He shimmies in front of him, playing the matador. He's defiant. He's trying to slip outside the jab. En la ronda 4, la presión de Ben se intensificó. Con una serie de combinaciones rápidas, mantuvo a Leon en la defensiva, incapaz de encontrar su posible ventaja. La multitud rugía con cada golpe que Ben conectaba, y Leon, aunque fuerte, comenzaba a sentir el peso de los golpes de su rival, y su cara hincharse ante ellos. Whittaker no solo golpeaba, controlaba el pulso del combate, dictando cuándo y cómo se luchaba. At him because Leon Willings has, fired back the straight right hand, and he's getting more confident with the shoulder roll as well when he's on the rope. Looking for a big overhand right there. Willings, he had to make that adjustment. El quinto asalto fue un nuevo testimonio de la maestría de Ben. Con cada movimiento, parecía estar un paso adelante, utilizando su agilidad para frustrar a Leon. Los jabs de Ben se convirtieron en una lluvia constante, y cada vez que Leon intentaba recuperar el terreno perdido, Ben lo devolvía a su lugar con una precisión devastadora. El control del ritmo era absoluto, y la multitud se dejaba llevar por su destreza. By the time it's landed, couple there, Willings are coming back with something. Whittaker sticking to the task, right hand. Roll two right hands right there. He showed a good chin as well, Willings, because he did. Look, two left hooks there, and just pops his head in. Rolls another right hand.
Sorry, I'm just in awe of how Let his own hands go a little bit into the final 10 seconds of making Ben miss and his landing shots. El sexto asalto llegó con León mostrando signos de desgaste. Ben, implacable, continuaba su asalto, lanzando golpes que parecían más una obra de arte que una pelea. Cada golpe era una declaración de control, y León luchaba por encontrar una respuesta. La habilidad de Whittaker para mantener a su oponente en jaque era evidente, y la multitud se entregaba a la brillantez de su desempeño. heading into the final minute of round 6. So into the 7th, Whittaker in the white and red, Willings in the... And the other guy's just kind of surviving, looking after himself, but then kind of... Ben Whittaker's winning the rounds, he's initiating the attacks, he's putting the work in. That's good one, Whittaker. This is good for Whittaker, really concussive use of... En el séptimo asalto, Ben había establecido un ritmo que parecía inquebrantable. Con cada intercambio, su confianza crecía, y su control sobre el combate se consolidaba, teniendo a Willings como un muñeco de trapo que se movía según las exigencias que plantaban sus ataques, casi sin voluntad. La desesperación del inglés fue tal que incluso empezó a lanzar golpes sin voluntad, un gancho que su enemigo evadió, y lo dejó tirado en el ring como si fuera menos que una basura que se topó en la calle. He's landed some good shots. Yeah, but you ain't going to get those every time, Dan, as you know. Close a good left hand there from Willings, and then swings himself off his feet. He landed a good few clean shots. Nicely. La octava ronda era la marca del final. A pesar de su gran esfuerzo, Ben Whittaker parecía fresco como una lechuga, moviéndose con el ritmo de un bailarín, mientras atacaba con su jab explosivo el rostro de Willings. Su compatriota inglés estaba al límite, pero por primera vez, logró un giro al lograr arrinconar a El Príncipe. Pero justo cuando podía surgir un giro en el destino, la campana marcó el final de una épica batalla entre dos pugilistas pasionales que dejaron toda su alma en cada golpe de una pelea de élite. Have a laugh, do you know what I mean? We ain't come to see this. And throws that big overhand right. And that was a deep out there, but Willings is going to finish the fight, backing Ben Whittaker up to the... Los jueces empezaron a deliberar hasta que la respuesta definitiva salió de sus adentros como una obviedad universal. Ben Whittaker era el ganador absoluto del ring, pero también dejó claro ante el planeta su determinación como un gladiador de la pelea. Aunque también se le debía dar el mérito que merecía a Leon Willings, siendo la persona que más logró durar más tiempo en una pelea contra el prodigioso Whittaker. Al poco tiempo, el inglés tuvo que enfrentarse a Eworitse Ezra Arenyeka por el título vacante por el título de peso medio de la IBF. Muchos apoyaban a su rival por no ver en Whittaker a un guerrero o un príncipe, sino a un payaso parlanchín. Un error que cometieron con el legendario bufón de México, y justo como Páez, Ben Whittaker les cayó la boca a todos al ganar el encuentro y coronarse campeón de su división con una sonrisa de orgullo plasmada en su rostro. Esto solo es el inicio de la travesía que está viviendo este prodigio del pugilismo de élite. Evidentemente, muchos nuevos rivales se plantearán desestimarlo, y tal vez alguien empañe su récord invicto de victorias, pero el camino de Ben Whittaker muestra el gran avance que ha tenido el deporte, y plantea un nuevo futuro para la nueva generación de pugilistas. Tú puedes contemplar más de los pugilistas que dejaron su huella en este deporte en los vídeos que tenemos de Boxeo de Oro. No necesitas pagar para disfrutarlos, solo te pedimos que dejes tu me gusta y actives la notificación así no te pierdes ninguna actualización. Muchas gracias por todo tu apoyo, hermano. Adiós.